En esta mañana vamos a comenzar una serie que dura 3 semanas. Si no es más, vamos a ver si el Señor nos guía, pero por lo pronto por 3 semanas, el título de esta serie es El levantar de los don nadie. Justamente conversaba con mi esposa y trataba yo de encontrar la mejor palabra, la mejor expresión a lo que yo quería plasmar y enseñarles, hasta que finalmente lo pude encontrar, el levantar de los don nadie. Y ustedes van a entender un poquito por qué en esta hora. Porque muchas veces pensamos que somos poca cosa. Muchas veces pensamos que no podemos aspirar a lograr metas en la vida. Vivimos nuestras vidas muchas veces por debajo del potencial, por debajo de aquello que Dios ha puesto en nosotros o de lo que Él mejor dicho, el plan y propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y muchas veces la vida se convierte en una vida aburrida, sin sentidos, sin ningún propósito. Y así va pasando el tiempo. Para muchos, esto se debe a que de pronto no nos sentimos muy calificados, o porque de pronto nuestros padres fueron muy duros con nosotros, resaltando nuestros errores o nuestras fallas. De repente fuimos muy criticados, ya sea por los compañeros en la escuela, en la universidad, en el barrio. Y así transcurre nuestra vida sin darnos cuenta que Dios quiere usarnos para grandes cosas y que sus propósitos y sus planes, Dios va a abrir una forma de que eso se cumpla a través de nosotros. O sea, muchas veces no entendemos que Él no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ve por lo que Él ha puesto dentro de nosotros, pero eso que ha puesto dentro de nosotros de repente aún no es evidente. Está allí, pero aún no es evidente. Y Dios te ve por aquello. Y Dios siempre va a apelar a aquello que Él ha puesto dentro de ti. Aunque hasta ahora no se haya manifestado, pero Él lo ha puesto dentro de ti. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, cuando estaban en la escuela, se burlaron de ustedes? Levanten la mano, porque de repente no supieron responder una pregunta que les hizo el profesor y todo, ja, 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 ja. Se burlaron porque no sabían la respuesta. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Verdad? Yo también, Adrianito, yo también levanto la mano. A mí también me ha pasado lo mismo. Y creo que esto es muy clásico, ¿verdad? En la mayoría. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que está bien la respuesta y el profesor te dice que está mal. Y total, todos se burlan de nosotros, todos se mofan porque pensamos que hemos hecho bien y hicimos mal, ¿verdad? Y nos convertimos en hazmerreír. O de repente cuando el profesor de educación física te pide que corras, tú corres por ahí y llegas en último lugar. ¿Cierto? Y jaja, otra vez te conviertes en el hazmerreír de las personas y todos se burlan de ti. ¿Te has sentido alguna vez como que eres un don nadie o una doña nadie? ¿Ah? ¿Te has sentido alguna vez disminuido, disminuida? Ser un don nadie significa ser alguien de poca importancia, ser una persona de poco valor, una persona insignificante. ¿Te has sentido alguna vez así en alguna faceta de tu vida? ¿Te has sentido como un perdedor o que no te han salido bien las cosas? ¿Sientes o has sentido como que Dios no puede usarte a ti debido a esas limitaciones que tú tienes? Si tú te sientes así, déjame decirte, la buena noticia que Dios tiene para ti en esta mañana es que a Dios le encanta usar a gente que siente que no puede. A Dios le fascina usar a personas que no se sienten capaces, que se sienten inseguras, que sienten que no pueden avanzar absolutamente nada en la vida por todas las limitaciones que tienen por delante. Pero Dios utiliza a personas con estos conceptos acerca de sí mismo, con estas inseguridades. ¿Para qué? Para demostrarnos que no es por fuerza ni poder, sino por el Santo Espíritu de Dios, que Él nos usa. Amén. No es por mí, es por la obra suficiente del Señor, para que Él pueda manifestar y cumplir sus propósitos a través de nuestras vidas. Entonces vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, amén, los cristianos, y el apóstol Pablo es muy sabio para describir a estas personas don nadie o doña nadie. Vamos a ver lo que la Biblia dice entonces en 1 Corintios 1,
versículo 26 al 28. Ahí está la descripción de los don nadie o doña nadie. Dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escuchó Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Ok? Entonces, estamos viendo acá lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo, y está refiriéndose a personas como nosotros, amén, que no somos sabios. Y eso hemos enseñado, recordarán ustedes en semanas anteriores también, que no hay muchos sabios, y Dios escogió lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, y para avergonzar a los que se creen sabios. O sea, Dios a propósito lo hizo de esta forma, para que no nos apoyemos en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, en nuestro dinero, en nuestros contactos, sino para que toda la gloria sea atribuida al Señor. Entonces, lo que Dios está diciendo en esta mañana es que si tú te sientes como un don nadie, ¿sabes qué? Si tú te sientes como un don nadie, una doña nadie, eso significa que Dios te ha preparado a ti y te ha separado a ti. Mira a la persona a tu lado y dile: Dios te ha separado a ti para su obra. Dile eso: Dios te ha separado a ti para su obra. El don nadie de hoy, Moisés. ¿Alguien se llama Moisés acá? Por favor, disculpen, no quiero decir que eres don nadie. Solamente vamos a leer lo que la Biblia dice acerca de este don nadie, Moisés. Pues les cuento un poquito de contexto de lo que la palabra dice de Moisés. La Biblia dice de que Moisés nació en Egipto. Según la historia, alrededor de 1520 al 1530 años antes de Jesucristo. Él nació como parte de la raza hebrea, los judíos, los hebreos. El pueblo hebreo salió, mejor dicho, entró a Egipto. Jacob con toda su familia, en número de 70 personas, entraron a Egipto. La Biblia dice que comenzaron a multiplicarse, y murió el faraón que tenía que daba acogida a los hebreos, y se levantó otro faraón que no les caía mucho a los hebreos, y empezaron a multiplicarse de tal forma que faraón empezó a preocuparse. Debido a esto, entonces él dio una orden para que todo niño, todo bebé que naciera, si fuera varón, sea muerto, lo mataran. Entonces, dice la palabra que las parteras, teniendo temor de Dios, dejaban vivir a esos pequeños. Pues bien, entonces ahora estaba la mamá de Moisés, Jocabed, según la palabra, dice que lo escondió por un tiempo más o menos como de 3 meses. Pero ya no pudiendo ocultarlo por más tiempo, la Biblia dice que hizo una cesta de juncos, y ahí metió al bebé Moisés y lo lanzó al río. Lo lanza al río, y dice la palabra que pasó por donde estaba el palacio de Faraón, y la hija de Faraón vio este cesto, recogió el cesto, y dentro estaba el bebé Moisés. Por lo tanto, el bebé Moisés fue criado como hijo de la hija de Faraón, con todos los derechos de nobleza, de realeza, con la mejor educación, con la mejor cultura, con la mejor ropa, con los mejores carros, con la mejor comida, con lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ahí estaba Moisés, criado en palacio. Y es más, según la historia, él era el siguiente candidato a convertirse en faraón de la nación más poderosa en Egipto. Y bien interesante, porque Moisés creció como príncipe en Egipto hasta que algo inesperado ocurrió. Y vamos a ver lo que la Biblia dice. Ya para esto ya había pasado su juventud, ya tenía alrededor de 40 años de edad, y algo ocurrió. Miren lo que dice en Éxodo 2, en el versículo 11 al 25. Dice lo siguiente: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, amén,
y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miró adelante, miró atrás, miró a la izquierda, miró a la derecha, pero les cuento algo, no miró arriba. Hay que saber mirar arriba en primer lugar. Amén. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra lejana. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Entonces vemos esta historia, cómo Moisés se convierte en el defensor de los hebreos. Pero él había sido criado en Egipto, con la cultura egipcia, con los modales egipcios. Los egipcios se creían superiores a los hebreos, pues los hebreos eran los esclavos y se lo tenían bien merecido. Y en esta circunstancia vemos a Moisés que tenía un apasionamiento en ayudar a la gente hebrea. Enseñanza. Frecuentemente, las cosas que más nos apasionan en la vida son las mismas cosas o personas a las que Dios nos llama para ayudar. Dios ha puesto un llamado y quiere usarte para cumplir sus propósitos, pero muchas veces ese deseo en el corazón que tú tienes por lograr algo, por hacer algo, para ayudar a alguien o a un tipo de personas, es aquella cosa que Dios ha puesto en tu corazón para que tú puedas cumplir sus propósitos y sus planes. Vemos cómo a raíz de que Moisés mata al egipcio, Moisés se convierte en un fugitivo. Se busca recompensa. ¿Por qué? Porque él había matado al egipcio y tiene que huir de Egipto. O sea, en el lapso de 24 horas, Moisés pasó de ser el príncipe de Egipto a un don nadie. Ahora entienden un poquito por qué el título, ¿verdad? Un don nadie. Pasó de tener un gran trabajo en palacio, pasó a cuidar un grupo de ovejas de su suegro. Pasó a ser desempleado, ya no tenía el carruaje que tenía en Egipto, ya no tenía la servidumbre que tenía en Egipto, ya no tenía la comida que tenía en Egipto, ya no tenía todo el apoyo, ¿verdad?, que tenía en Egipto, ya no tenía absolutamente nada. Pasó en 24 horas de la riqueza a la pobreza, de la trascendencia a la intrascendencia, de ser alguien importante a convertirse en un don nadie. Pasó de ser privilegiado a sufrir persecución, de héroe a villano en el lapso de 24 horas. Pasó de ser el líder de una nación y el próximo faraón de la nación más poderosa a liderar un grupo de ovejas, y ni siquiera sus ovejas, sino las ovejas de su suegro. Cambió de estatus, cambió de privilegio, poder y riquezas, y no las perdió gradualmente, sino que de un día para otro, de la noche a la mañana. Y se dedicó al trabajo de cuidar ovejas
y recoger los desechos y excrementos de esas ovejas por el lapso no de un mes ni de un año. Voy a hacer un paréntesis en mi trabajo, no sé cuántos han dicho una vez, voy a hacer un paréntesis en mi trabajo, voy a tratar de hacer otra cosa. Pues a Moisés le duró 40 años. Ese lapso, ese intervalo, o sea, desde los 40 años, 41 años, hasta que tuvo 80 años de edad, 40 años, allí estuvo cuidando ovejas de sus suegros. Y de pronto él pensaría que Dios había terminado con él. Pero cuando tú piensas que Dios te ha pasado por alto o ha terminado contigo, Dios recién está comenzando su trabajo contigo. Cuando tú piensas que Dios ya no va a hacer nada en ti, que ya fuiste, Moisés pensaría lo mismo, pero era el momento cuando Dios recién iba a comenzar a hacer una obra en la vida, en el corazón de este hombre. Entonces, hermanos, hay veces nos pasa eso, ¿cierto? A veces pensamos que ya Dios se olvidó de mí, ya mi vida pasó, ya perdí la oportunidad, ya el capítulo de mi vida, ya estoy en el otoño de mi vida. Imagínate, Moisés 40 años, ya tenía para esto 80 años. Y cuando uno piensa que ya nada va a ocurrir, cuando tú piensas que ahora eres presa de tu pasado porque tu pasado te persigue y ahora sufres la consecuencia de tu pecado, de tu pasado, de todos los errores que has cometido, y por esa razón Dios ya no te va a usar, y Moisés pensaría lo mismo. Pero recién estaba comenzando Dios a obrar en la vida de Moisés como nunca antes había obrado, como también en esta mañana lo quiere hacer contigo. La mentalidad que Dios tenía que transformar en este caso de Moisés, de este don nadie, era la ira, la inseguridad por los errores pasados, o aún la inseguridad que muchas personas pueden tener también por las limitaciones físicas. Entonces vamos a ver ahora la siguiente faceta cuando cumple Moisés 80 años. Cuando él pensaba que ya su vida fue dejada de lado, cuando pensaba que ya su vida iba a ser intrascendente y que lo único que le esperaba era la muerte, porque 80 años, ya una persona anciana, ya Dios ya me va a sepultar ahorita. Pero vamos a ver Éxodo 3 para ver qué es lo que Dios hizo con Moisés. ¿Ok? Y esta es la historia, dice lo siguiente. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios. Versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y quiero quedarme con este último versículo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo? Si soy un don nadie. ¿Por qué yo? Si soy incompetente. ¿Por qué yo? Si lo único que sé hacer es cuidar ovejas, limpiar el excremento de las ovejas, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Y por 40 años he hecho absolutamente lo mismo y lo mismo. O sea, mientras Moisés estaba ocupado, en su rutina diaria, con todas sus inseguridades, reafirmándose él a sí mismo que él era un don nadie, Dios llamó la atención de Moisés por algo muy inusual. No sé si se dieron cuenta en la lectura. Y esto inusual, ¿sabes qué cosa fue? Una zarza ardiente. Un grupo de arbustos que estaban ardiendo, y dice la Biblia que la llama no se consumía. Lo normal es que la zarza, ¿verdad?, se consuma con tanto fuego.
Y que hay un momento de que crece bastante la llama, pero luego va extinguiéndose, hasta que quedan ahí los pedazos de carbón y de ceniza. Cierto que es así, eso es lo normal. Pero en el caso de esta zarza era especial, y lo particular era de que no se consumía la zarza. Algo especial, acá hay algo diferente. Y Moisés fue allá arriba para ver de qué se trataba. Esta fue la forma en la que Dios atrajo la atención de Moisés. Y déjame decirte que hay veces Dios va a atraer tu atención de manera inusual, de manera poco convencional, de formas que muchas veces tú no te imaginas, porque muchas veces estamos tan ocupados con nuestra rutina diaria y Dios está tratando de llamar tu atención de alguna forma, de forma que tú ni siquiera te imaginas. Y hay veces las circunstancias que nos pasan, hay veces Dios usa a personas, hay veces Dios usa eventos, hay veces Dios usa cosas que ni siquiera tú te puedes imaginar, pero ¿sabes para qué? Para llamar tu atención. Y para decirte, hello, hola, estoy acá, voy a hacer algo en tu vida. Voy a hacer algo a través de tu vida para los propósitos, dice Dios, que yo tengo para ti. Y no solamente ese propósito va a ser bueno para ti, pero vas a ser un instrumento para traerle bendición a muchas de otras personas. Y les digo esto, hermanos, porque yo recuerdo cuando Dios le llamó la atención de un hombre de nuestra iglesia. Dios llamó la atención de este hombre de una manera muy particular. Él había recibido un reporte médico y este reporte médico lo dejó destrozado a él. El reporte médico le dijo, tienes cáncer y tienes un mes de vida. Ahora, ¿tú te imaginas la noticia cuando llega a uno de esta forma, de sopetón, en un mes te mueres, no tienes alternativa, no tienes salida? Ese hombre quedó destrozado, desvasado, sin capacidad para poder reaccionar. Pero como Dios obra de maneras inesperadas, les cuento que Dios le dio un sueño a una hermana. Y en este sueño, esta hermana soñaba con este hombre que resulta que eran amigos de muchos años atrás, pero tampoco se veían, en muchos años se habían visto ellos dos. Y resulta que en este sueño ella veía a este hombre que estaba sufriendo, que estaba desesperado y que estaba en una situación muy dolorosa y difícil. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que ella pudiera tener un sueño sobre un hombre al que no veía en muchos años y sobre algo tan específico que le estaba ocurriendo a él? Al día siguiente, naturalmente, ella lo contactó, le escribió y ahí por el Facebook y le dijo, amigo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? He soñado contigo, dime qué cosa te pasa. Y él le contó, mira, me ha pasado esto, me ha pasado el otro, el doctor me ha detectado cáncer y me ha dado un mes de vida. Pues esta fue la oportunidad para que Dios llame la atención de este hombre. Ella le habló de Cristo, le predicó de su amor, le predicó de su perdón, le predicó de lo que él puede hacer. Vino a la iglesia, recibió a Cristo. Y la vida de él comenzó a cambiar y ahora tenemos acá a Gonzalo y su familia congregándose con nosotros. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios llama la atención de una persona, va a usar cualquier medio, cualquier forma para llamar nuestra atención. ¿Sabes por qué? No simplemente porque quiere sanarlo para que él se sienta bien y feliz y su familia se sienta bien, sino porque él tiene un propósito con él. ¿Amén, Gonzalo? Él tiene un propósito en la vida de Gonzalo y a través de la vida de él en muchas otras personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y Dios utilizó a nuestra hermana Yane, que también está sentada allá, para que le ocurra esto que es inesperado, inusual, porque todos los días no se sueña, siendo Yane, ¿no? Si todos los días Yane me viniera a decir que soñado, no, andate al psicólogo, le diría yo, amén. Pero, amén, Dios me daba a mí la capacidad de saber discernir cuándo también viene de Dios. Y esto definitivamente era de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba llamando la atención, hermanos. Entonces Dios interviene y ¿sabes lo que pasa? Él irrumpe en nuestras vidas, como irrumpió en tu vida. Y como irrumpe en la vida de cada uno de nosotros. Y te cambia totalmente, radicalmente, en un antes y un después. Vamos a ver ahora, luego que Moisés puso excusas, ¿quién soy yo? Yo soy un don nadie, yo no te puedo decir. Y luego que Dios llamó la atención de Moisés, como también llama nuestra atención cuando quiere que lo sirvamos y cuando quiere un propósito en nosotros y a través de nosotros, vamos a ver ahora qué cosa hace Dios para confirmar el llamado
en la vida de Moisés. Capítulo 4, versículo de 1 al 5 de Éxodo dice lo siguiente. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, mientras Moisés seguía dudando, mientras Moisés tenía todas esas inseguridades dentro de él, Dios le menciona a Moisés que iba a usar algo inusual, pero también iba a usar algo que Moisés había dejado pasar y le había dado desapercibido. O sea, Moisés tenía una vara. Esa vara era la vara de pastor. No sé si la tendría por 40 años. Toda vieja, toda corroída. Era una buena vara, me imagino, porque con ella tenía que empujar a las ovejas, con ella tenía que jalarlas, darles la dirección. Esa era la herramienta de trabajo. O sea, en otras palabras, la cosa más inesperada que Moisés ya tenía era aquello que Dios usaría para cumplir sus propósitos. Como también en tu caso y en el mío. ¿Cuáles son, te pregunto en esta mañana, cuáles son aquellas cosas, cualidades, talentos, experiencias, por muy pequeñas que parezcan, pero que Dios las puede usar para que tú cumplas los propósitos de Él? Dios le dijo a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés, ¿qué cosa le dice? Una vara. ¿Y Dios qué cosa le dice? Échala en tierra. ¿Y se convirtió en qué? En una serpiente. O sea, algo muerto obtuvo vida. Algo inanimado se convirtió en un ser animado, que tuviera vida. Y luego, ¿qué más le dijo? Tómala por la cola. Y cuando lo tomó por la cola, ¿qué pasa? Se convierte nuevamente en madera. Lo tomas nuevamente por la cola y vuelve a morir. En tierra tenía vida, la tomas por la cola, la tomas en tu mano y nuevamente vuelve a morir. Dios le estaba diciendo a Moisés, quiero que dejes esa vara en el suelo, porque aquello que dejes en el suelo, simbolizando que lo dejas a mí, dice Dios, entonces va a tener vida. Y cuando lo tomes con tu mano, va a volver a morir. En otras palabras, si yo tengo el control, va a vivir. Si tú tienes el control, eso en tu mano va a morir. O sea, Moisés, en tu mano eso no es más que un pedazo de madera, intrascendente, rutinario, que por 40 años tú lo tienes. ¿Quieres que siga lo mismo por 40 años más hasta tu muerte? O la otra alternativa, puedes dejarlo en tierra para que tú veas que en mi mano obtiene vida. Hay veces nosotros pasamos circunstancias o tenemos cualidades que las pasamos desapercibidas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros las estamos controlando. Y mientras nosotros nos estemos controlando, Dios está diciendo, esa no es la forma, porque en tu mano va a morir. Cuando está en mi mano, dice Dios, en ese momento va a tener vida. Ese pedazo de madera se convirtió, hermanos, en algo viviente. Y más aún, desde ese momento en adelante, esa vara de Moisés fue conocida como la vara de Dios. Y la vara de Dios, Moisés utilizó para abrir el mar rojo y que los israelitas caminen por la tierra seca. La vara de Dios fue la que Moisés utilizó para golpear el río Nilo para que se convierta en sangre. La vara de Dios fue la que utilizó Moisés para tocar la roca y salga abundancia de agua. La vara de Dios fue la que Moisés utilizó para realizar los milagros y las plagas en Egipto y para traerle liberación a todo el pueblo de Israel. La vara de Dios, pero era una vara de madera, rutinaria, intrascendente, insignificante. Cualquier cosa en tu mano que crees insignificante, seguirá siendo insignificante hasta que las pongas en la mano de Dios.
¿Y cómo simbolizas que lo ponga en las manos de Dios? En el caso de Moisés, tíralo al suelo, déjalo, tú no lo cojas. Déjame a mí, dice Dios. Cuando yo estoy en control, cualquier cosa va a tener vida. Cuando está en tu control, va a morir. O sea, podemos aferrarnos a lo que creemos que tenemos, pero ten la seguridad que en nuestra mano se convierte en algo intrascendente, algo trivial, algo efímero y eventualmente va a morir. O ponlo en las manos de Dios. Y tú vas a ver que en las manos de Dios, eso intrascendente, trivial, efímero, en las manos de Dios obtiene vida y es de bendición y ayuda a personas y te convierte en gran testimonio para muchas personas y tú puedes llegar y cumplir los propósitos de Dios que Él ha planificado para tu vida. Amén. En Éxodo 14:29 dice, los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. ¿Te imaginas tener un pasadizo largo cruzando todo el mar y tener como pared el mar? El poder milagroso de Dios. Ahora en esta mañana yo digo, si Dios puede usar a un iracundo que se deja llevar por su ira y mata a un egipcio, un hombre inseguro de sí mismo, la Biblia dice que tartamudeaba, un prófugo de la justicia. O sea, si Dios puede usar a alguien con ese currículum y con ese antecedente para salvar una gran nación, entonces Dios también puede usarte a ti. Mira a la persona, tú le dices, Dios puede usarte a ti también. Dile eso, Dios puede usarte a ti también. ¿Para qué? Para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos. En la universidad, joven, en la escuela, en tu barrio, en tu trabajo, en cualquier lugar, Dios puede usarte a ti. Sí, pastor, pero me siento insegura, sí, de repente. Ese es el levantar de los don nadie, por eso. Esta es la hora de aquellas personas que creen que no pueden, que creen que no saben, que creen que no conocen, que se sienten inseguros, que se sienten muy limitados, pero esta es la hora y Dios a propósito lo ha hecho de esa forma para que tú te apoyes en Dios. Para que tú busques al Dios Todopoderoso en tu vida, para que Él cumpla sus propósitos en ti y por medio de ti. Yo te pregunto en esta mañana, así como Moisés, ¿estás luchando con la ira? ¿Tienes inseguridades en tu vida? Ya sea porque te dijeron tantas cosas cuando eras muchacho, cuando tu padre fue muy duro contigo, o de pronto alguna limitación física que tú tienes, yo no lo sé. Tantas cosas que pueden pasar. Así como Moisés quería ayudar a su pueblo que estaba aprisionado en la esclavitud en Egipto, ¿qué es aquello que te apasiona poder cumplir? Y que Dios crees que puede usarte dentro de sus propósitos y sus planes. Así como Moisés, ¿cuáles son aquellas cualidades que tú las has pasado desapercibidas? Que tú no las consideras importantes, como la vara que tenía Moisés, que no la consideraba importante en su mano hasta que la puso en las manos de Dios. Y vimos el cambio tremendo que ocurrió en la vida de Moisés y en la obra que Dios hizo a través de Moisés para salvar a toda una nación. En tu caso, ¿cuáles son las cualidades, talentos, por más pequeñas que parezcan, o que tienes en tu mano y quieres ponerlas en las manos de Dios? ¿En tus manos o en las manos de Dios? En tus manos va a morir. En las manos de Dios va a cobrar vida. Recuerda que con esta serie de enseñanzas estamos comenzando con el levantar de los don nadie. Y Dios quiere usar a personas, hermanos, con limitaciones, con cosas, con errores pasados, con cosas que han vivido, cosas que tienes grabado en tu corazón, en tu mente y no sabes cómo salir adelante. Dios quiere usar aquellas cosas para glorificarse en medio de aquellas cosas.